Diego era estudiante de astrofísica. Vivía en un pequeño pueblo andino donde el cielo nocturno solía ser tan claro que se podían ver los anillos de Saturno con un buen telescopio casero. Esa noche, cerca de las 10:45 de la noche, salió al patio con su cámara y su telescopio. Quería grabar el paso de un satélite para su proyecto final. Pero algo lo detuvo al mirar al cielo. La luna estaba ahí. Demasiado grande. Demasiado roja. Y mal colocada. No era una superluna. Era más que eso. Estaba más baja de lo normal, casi tocando el borde de las montañas. Y se movía, muy levemente. Como si se estuviera inclinando. Observando. Diego encendió su telescopio. Ajustó los lentes. Y cuando enfocó la superficie, vio algo que lo hizo dar un paso atrás. No eran cráteres. Ni sombras. Eran ojos. Miles de ojos, parpadeando en sincronía, abiertos en la superficie lunar. Algunos se giraban hacia él. Se frotó los ojos. Volvió a mirar. Ahora la superficie estaba vacía. Pero ya había algo diferente. Una figura delgada y negra, como una grieta, se movía lentamente por el contorno de la luna. Como si caminara en ella. Como si lo buscara. Intentó grabar, pero su cámara se apagó sola. El celular también. Y luego, silencio. El tipo de silencio que te hace sentir observado. Como si algo inmenso, allá arriba, hubiera notado que tú fuiste el primero en mirar directamente. Diego no durmió esa noche. El cielo seguía despejado. La luna permanecía inmóvil, pero demasiado cerca, demasiado grande, como una cara en la ventana de la Tierra. A las 3:07 de la mañana, justo cuando estaba a punto de cerrar la cortina de su habitación, la luna parpadeó. No fue una nube. No fue un reflejo. Fue un parpadeo real. Como si una membrana transparente, similar a un párpado enorme, la hubiese cubierto durante una fracción de segundo. Y lo peor, solo Diego pareció notarlo. Al día siguiente, trató de comentarlo en clase. Su profesor se rió. Sus compañeros lo ignoraron. Tal vez dormiste mal, le dijeron. Pero esa noche, Diego notó otra cosa. La luna ya no tenía las mismas marcas. Los cráteres que conocía desde niño, Tycho, Copérnico, Mare Tranquillitatis, ya no estaban. En su lugar, había símbolos. Círculos concéntricos. Formas geométricas que parecían grabadas en relieve. Como si alguien las hubiera tallado desde dentro. A las 2 de la mañana, comenzó a escuchar el zumbido. Una vibración baja, constante, como el de una máquina encendida muy lejos, pero que iba creciendo. Y entonces, el cielo se dividió. Una grieta vertical, delgada, apareció sobre la luna. Y de ella salió algo. No luz. No energía. Algo, físico. Una silueta larga, negra, como un ser en espiral, que parecía arrastrarse entre dimensiones. Diego retrocedió. Y en su ventana, una sombra cayó por primera vez. La luna, que siempre iluminaba, ahora parecía absorber la luz. Esa noche fue la última vez que las estrellas se vieron claramente en su pueblo. Y a la mañana siguiente, varios vecinos comenzaron a sangrar por la nariz. Justo a la misma hora, 3:07 de la mañana. Y todos ellos habían dormido con la ventana mirando hacia la luna. Pasaron 3 días. La televisión no decía nada. Los noticieros repetían lo mismo, cielo despejado, noche estrellada, nada fuera de lo normal. Pero en el pueblo, todos sabían que algo no estaba bien. Los perros ya no ladraban. Las aves no cantaban. Y por las noches, los relojes digitales se detenían exactamente a las 3:07 de la mañana. Diego ya no salía. Solo miraba desde su ventana. La luna seguía ahí. Siempre mirando. Siempre más grande. Hasta que una madrugada, ocurrió. La luna habló. No con voz. Sino con pensamientos, directo al cráneo. No como si hablara en palabras. Sino como si colocara ideas completas dentro de la mente.
Ideas demasiado grandes para que un humano pudiera entenderlas sin romperse por dentro. Diego cayó al piso. Sangre le brotaba por la nariz. Temblaba. La veía desde adentro. Como si una parte de su mente hubiese sido succionada. La luna mostraba cosas. Cosas que no eran recuerdos. Eran advertencias. Veían a civilizaciones pasadas, perdidas en el tiempo, todas mirando el cielo justo antes de desaparecer. Veían mundos sin sol, donde la luna nunca dormía. Y en cada imagen, la luna tenía ojos. A veces uno. A veces miles. Pero siempre abiertos. Siempre observando. Y luego, una última visión. Él mismo, parado en medio de su pueblo vacío. La luna, baja, a nivel del suelo, enorme, como si hubiera descendido para cubrir el mundo. Y en su superficie. Una puerta. Ya abierta. Esperándolo. Despertó al día siguiente, con la frente pegada al piso y las manos cubiertas de marcas. Como quemaduras. Pero con forma de símbolos lunares. En el pueblo, el silencio era absoluto. La radio solo transmitía estática. Y al salir a la calle, no había nadie. Solo Diego. Y sobre él, la luna. Negra. Abierta como un ojo inmenso. Y viva. Diego caminó por las calles vacías de su pueblo. Todo estaba detenido. Literalmente. Los relojes de las casas, los semáforos, las pantallas de los celulares olvidados. Todos marcaban la misma hora, 3 y 7 de la mañana. Como si el tiempo hubiese decidido detenerse en ese instante. Las luces no parpadeaban. No había viento. El aire era denso, como una gelatina invisible. Cada paso que daba era más difícil que el anterior. Y entonces lo notó. No estaba solo. En los techos, en los árboles, en las ventanas de las casas vacías, se veían formas humanoides. Oscuras. Estáticas. Todas mirando hacia arriba. Todas con el cuello completamente torcido, como si sus cuerpos hubieran sido forzados a observar la luna, y no pudieran dejar de hacerlo. Diego los reconoció. Eran sus vecinos. Pero ya no eran personas. Eran adoradores. O tal vez sacrificios. Caminó hasta el cerro más alto, buscando una mejor vista del cielo. Sabía que tenía que ver esa puerta. Cuando llegó a la cima, lo sintió de inmediato. Un zumbido grave que no venía de ningún lado físico. Una vibración dentro de su pecho. Y al mirar hacia arriba. Ahí estaba. Una grieta inmensa cruzaba la luna de lado a lado. Una puerta vertical, abierta, que dejaba escapar una neblina oscura. Y dentro de esa neblina, algo se movía. Una figura gigantesca. Lenta. Como si llevara siglos esperando para cruzar. Tenía extremidades. Pero no humanas. Tenía ojos. Pero no en la cara. Tenía dientes. Pero no una boca. Y cuando Diego lo miró directamente, por primera vez desde que empezó todo. La luna lo miró también. Con todas sus partes. Desde todos los ángulos. Desde dentro de su mente. Y una voz, esta vez sí una voz real, gutural, antigua, le habló desde el cielo partido. Asterisco asterisco, no eres el primero que nos ve. Pero podría ser el último que lo cuente. Asterisco asterisco. Diego cayó de rodillas. Y el cielo, comenzó a chorrear sangre. No literal. No roja. Era un líquido más oscuro que el negro. Que caía desde la luna abierta, como si llorara algo que ya no podía retener. Y donde caía, la tierra se marchitaba. Se abría. Desaparecía. Diego no podía moverse. El cielo entero estaba abierto como una herida, y lo que salía de la luna no era solo líquido oscuro. Eran seres. Delgados. Largos. Torcidos. Primero descendieron en silencio, como si flotaran. No tenían alas. No tenían forma definida. Eran silencios envueltos en piel. Y bajaban como si recordaran este mundo, como si ya hubiesen estado aquí antes.
Uno aterrizó en la torre de la iglesia. Otro en el tanque de agua del pueblo. Y el resto caminaban lentamente entre las calles. No atacaban. No hablaban. Solo miraban. Sus cuerpos se estiraban como humo bajo la luna, pero cuando pasaban por las ventanas, los espejos o el agua, reflejaban otra cosa. Diego lo notó desde la cima del cerro. Los reflejos de esos seres eran humanos. Personas del pueblo. Algunos ya desaparecidos hacía años. Otros, él mismo. Pero deformado. Viejo. Vacío. Muerto. Intentó llamar a alguien. No tenía señal. Ni radio. Ni electricidad. Solo la luna. Y las cosas que salían de ella. Algunos ya habían comenzado a entrar a las casas. No rompían puertas. Simplemente atravesaban las paredes. Y dentro se escuchaban susurros. Diego bajó corriendo del cerro. No había tiempo. Pero en cada esquina, más de esas figuras. Una de ellas se giró hacia él. Era como una columna de humo sólido, con ojos que se abrían y cerraban por todo el cuerpo. Y al mirarlo, Diego sintió hambre. Pero no suya. Hambre de ellos. Asterisco asterisco hambre de carne. Hambre de mundo. Hambre de mentes abiertas, asterisco asterisco. Cayó al suelo, convulsionando. Y por un momento, su conciencia no estuvo en su cuerpo. Estuvo en otro lugar. Un lugar sin tiempo. Sin suelo. Donde millones de lunas colgaban en el cielo, todas abiertas como portales. Y bajo ellas, solo siluetas caminando en círculos. Esperando. Y comprendió algo. Lo que salía de la luna no estaba entrando por primera vez. Solo regresaban. El aire ya no era el mismo. Había electricidad en él, pero no del tipo que precede una tormenta. Era más densa. Más viva. Como si el mismo cielo respirara junto a Diego. Las criaturas seguían bajando. Pero ahora no usaban la grieta. Simplemente aparecían, brotando desde las sombras, saliendo de los reflejos, como si las reglas del mundo hubieran colapsado. Y entonces, ocurrió lo impensable. La luna descendió. No de golpe. No como un meteorito. Despacito. Lentamente. Como si flotara. La curvatura comenzó a cubrir el horizonte. Y al acercarse, no era roca. Era carne. Pálida. Texturizada. Y con ojos. Miles. Cada cráter, cada valle lunar, era un órgano. Un ojo, un oído, una glándula. La luna no era un satélite. Era una entidad. Una conciencia completa. Y había elegido descender. Diego corrió por lo que quedaba del pueblo. Las casas ya no tenían puertas. La iglesia era solo un cascarón. Y en el aire flotaban susurros, repitiendo una frase en bucle. La puerta se ha abierto. Todo lo observado será devuelto. Todo lo olvidado, recuperado. Todo lo visto, juzgado. Diego llegó hasta su casa, buscando los libros de astronomía que lo habían llevado a amar el cielo desde niño. Encontró uno. Lo abrió. No tenía palabras. Solo una imagen. Una luna completamente negra. Con una figura humana parada frente a ella. Y esa figura tenía su rostro. Cuando salió al patio, la luna ya estaba sobre los campos. Su luz ya no era blanca, ni plateada. Era roja. Oscura. Como la sangre que ya ha secado. Y desde su superficie. Algo descendía. Un puente. Un camino de carne. Un llamado. Y todos los cuerpos del pueblo, los adoradores de cuello torcido, comenzaron a levantarse. Uno por uno. Caminaron hacia el puente. En silencio. Sin voluntad. Y Diego también sintió el llamado. Pero no caminó. Corrió. En dirección contraria. Porque mientras todos se dirigían hacia lo que venía, él entendió una cosa. Asterisco asterisco no vinieron a conquistarnos.
Vinieron a llevarse lo que era suyo. Porque algún día, mucho antes de la historia, algo de ellos quedó aquí. Y quieren recuperarlo. Y ese algo está dentro de nosotros. Diego se ocultó en el bosque cercano al pueblo. Corría con el corazón desbordado, sin saber exactamente de qué huía. De la luna, sí. Pero más que eso, huía de la certeza de que algo dentro de él también quería mirar hacia ella. Quería obedecerla. Quería acercarse. Ese impulso no venía de su mente. Venía de más profundo. Desde el bosque, podía ver la escena con más claridad. La luna, ya sobre la tierra, no proyectaba sombra. Absorbía todo lo que su luz tocaba. Se desvanecía. Las personas que caminaban hacia ella no gritaban. No temían. Entraban en el haz de luz y se volvían polvo de sombra, como si fueran recuerdos desintegrándose. Y en el aire, cada vez más fuerte, la voz sin lengua que lo había perseguido desde aquella noche, dijo. Asterisco asterisco nos dejaron en ustedes. Fragmentos de observación. Ahora los reclamamos. Asterisco asterisco. Diego recordó su niñez. La vez que soñó con la luna devorando el sol. Los sueños donde caminaba por paisajes extraños, desérticos, llenos de torres negras. No eran sueños. Eran memorias. Implantes. Semillas. Algo había sido puesto en él. Y ahora los dueños venían a recolectarlo. Cayó de rodillas, jadeando. Sus dedos temblaban. Y al mirar su reflejo en el charco junto al árbol, vio que sus ojos ya no eran completamente suyos. El iris se había alargado, como una grieta. Y en la pupila, se movía algo. Una figura pequeña. Como un gusano retorciéndose. Una réplica en miniatura de la criatura que caminaba sobre la luna. No, susurró. No voy a ser uno más. Pero el zumbido dentro de su mente ya no era solo externo. Era un eco. Un despertar. Y la luna lo sabía. Porque desde el cielo, una nueva grieta se abría. Y por ella, bajaba algo más grande. No un ser. Un ojo. Gigante. Girando lentamente. Mirando hacia Diego. Solo hacia él. Y entonces, todo se detuvo. Las criaturas, los adoradores, los susurros. Todo en pausa. Porque el ojo lo había elegido. Y su voz dijo, ya sin metáforas. Asterisco asterisco tú lo llevas dentro. Ven. Devuélvenos lo que es nuestro. Asterisco asterisco. Diego no corrió. No podía. Cuando el gran ojo lunar lo enfocó, su cuerpo dejó de ser suyo. El zumbido no solo venía de afuera, vibraba desde sus huesos. Y entonces recordó cosas que nunca vivió. Torres negras emergiendo en la superficie lunar. Cielos que se agrietaban como cristal. Mundos enteros adorando al ojo antes de desaparecer. Y un susurro colectivo, más viejo que la tierra, diciendo una sola promesa. Volveremos cuando el recuerdo despierte. Y Diego, era ese recuerdo. Él era la llave. No porque fuera especial. No porque fuera elegido. Sino porque todos llevan algo. Un fragmento. Un residuo. Un ojo dormido. Pero en él, ese fragmento había despertado primero. El ojo descendió sobre el bosque. No como un objeto físico, sino como una presencia que ocupaba cada sombra, cada rama, cada partícula del aire. Y cuando tocó la tierra, el mundo cambió. Todo lo que era real, el suelo, el cielo, el tiempo, se replegó como papel húmedo. Y Diego vio el otro lado. Un plano de existencia hecho de estructuras que no deberían flotar, de voces que hablaban sin emitir sonido, de criaturas que no nacían, solo aparecían. Y entre ellas, una figura que tenía su rostro. Pero sin alma. Sin humanidad. Esto es lo que eres. Esto es lo que recordamos. Bienvenido de nuevo. Y Diego dio el paso. No como quien camina, sino como quien deja de resistirse a algo que siempre estuvo ahí. Desde entonces, la luna volvió a subir. Lenta.
Silenciosa. Ahora sus cráteres brillan menos. Su luz es distinta. Y el pueblo donde vivía Diego ya no existe. No figura en mapas. Ni siquiera en archivos. Solo hay un campo plano. Y en el centro, una roca blanca. Lisa. Brillante. Y si la miras muy de cerca, puedes ver reflejado un rostro que no es el tuyo. Parpadeando desde dentro.